Bueno, pues hoy me da mucho gusto recibir y que haya aceptado venir, por supuesto, a Mario Delgado, diputado electo por Morena y futuro Puerto de Mar ahí en San Lázaro, ¿no? Pues por ahí andaremos, Joaquín. Sí. Sí, desde el 1 de septiembre. Sí, claro, sí. De Insurgencia y Reforma en San Lázaro. Sí. Insurgentes y Reforma no creo que está hablando de Insurgentes Norte, sino del Senado de la República. No, sí, claro. Oye, es un mundo completamente diferente la Cámara de Diputados del Senado, ¿eh? Sí, es distinto. Completamente. Aunque creo que la diferencia va a estar ahora, Joaquín, en el momento que vive el país y la agenda que vamos a tener. Yo creo que eso va a ser muy interesante. Cada legislatura tiene lo suyo. Acá nos tocó en el Senado pues todo el tema de las reformas estructurales y bueno, viene ahora una legislatura que nadie se esperaba. ¿Cuántos diputados tiene Morena? Híjole, mira, tiene 188. Sí. Y con los aliados, el PES tiene 56, que no sabemos qué va a pasar si pierde el registro. Va a desaparecer. Y luego el PT, que tiene 67. O sea, suma 311. No, hombre. Los aliados. O sea, es una mayoría muy importante, es una gran oportunidad y también una gran responsabilidad. Que no se veía, yo creo que desde 1991. Sí, yo creo que Ni sí. siquiera en el 94. Sí, no, en el 94 ya empezó y 97 fue la primera vez que perdió la mayoría del PRI. Sí, por eso. Desde 91 no se veía algo así. Por lo menos, sí. Y si no me tengo que ir más atrás, ¿eh? Habría que revisar los números, 310, ¿no? Que es, bueno, no es la mayoría calificada. Es mayoría simple, sí, bueno. Estamos a 23 de mayoría absoluta. Y luego ahí se van a jalar, te vas a jalar algunos del PRD y de... Pues a lo mejor, fíjate, pues sí van a quedar como muy huerfanitos. Pues sí. El PRD se quedó con 21. Con 21 diputados. 21, sí, tiene más Movimiento Ciudadano, muy cerca del Verde, que se quedó con 15. Bueno, a ver, el PT sí. Es la tercera fuerza. Sí, la otra noche dice no vengo, estuvo Alberto Anaya, dice, porque se quejaba, alguien apuntó que en las alianzas los partidos pequeños siempre salen perjudicados, dije yo, pues serán algunas, porque el PT es la tercera fuerza en la Cámara de Diputados y la cuarta en el Senado, ¿no? Sí, les fue muy bien. Hombre, como en su vida soñaron. Así es, ni se lo imaginaban tal vez. A ver, entre el Senado y la Cámara de Diputados tiene un presupuesto como de 11,000 millones de pesos, ¿no? Así, la mayor parte, 8,400 está en los diputados. Entonces se gastan 8,400 millones de pesos los diputados. Así es. ¿En qué? Y ahí hay que meterle mano. Bueno, en salarios, en asesorías, sí. En muchos viáticos también. En viajes. Y llegó, mira, lo que yo estoy proponiendo es, hablaste de 10 puntos. Estoy proponiendo un decálogo a mis compañeros electos de la coalición, porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer un gran cambio. La gente votó por un cambio, Joaquín, y se tiene que ver no solo en el gobierno, también en las cámaras. Claro. También en el Poder Legislativo. Entonces, no puede ser ajena a la Cámara a toda la política de austeridad que está promoviendo el presidente electo López Obrador. Pero, como tú sabes, el gobierno no lo puede imponer a nosotros, somos un poder autónomo. Entonces, lo que yo estoy invitando a la mayoría, que somos los diputados electos por la coalición, a que adoptemos estas medidas. Y sí las pueden aprobar porque el presupuesto, el presupuesto de egresos es una decisión exclusiva de la Cámara de Diputados. Exclusiva de la ley de ingresos la comparten con el Senado, pero el presupuesto de egresos es una atribución exclusiva y única de la Cámara de Diputados. Y además, el presupuesto de la Cámara de Diputados también lo aprueba la Cámara, se lo manda al Ejecutivo y el Ejecutivo no puede moverle una coma, un cero. Y así es como lo presenta dentro del paquete económico, que es el que se discute en la Cámara. Es decir, los diputados nos aprobamos nuestro propio presupuesto. No, qué maravilla. Por eso es importante... Con dinero ajeno. Sí. Por eso es importante tener 10 compromisos, principios como los que estoy proponiendo. Lo más importante, te diría, es acabar con excesos y privilegios, terminar con el fuero, erradicar los moches. Eso. Puede ser la enorme diferencia. Esta práctica yo digo que es la corrupción institucionalizada. Esta práctica donde en un ramo por ahí, el 23, se metía una partida, los diputados que participaban en esto se repartían
una cantidad de dinero. Luego por ahí de febrero aparecía publicado un anexo al presupuesto, al decreto de presupuesto, donde venía un listado de obras sin ningún sentido, listado de ocurrencias, que es la pantalla para que luego el diputado baje, ese lenguaje, baje los recursos al municipio, al gobierno, y entonces en acuerdo con la empresa le regresen el dinero. Es el famoso moche. Esto ha sido una práctica perversa que ha desvirtuado por completo el tema presupuestal. Y fíjate lo que pasa, que el derecho que tiene, la facultad que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto se ha interpretado como un derecho particular del diputado a disponer de una cantidad de presupuesto público como él quiera. Para él. Eso hay que terminarlo. Ahora, yo sé, y lo publiqué, lo comenté aquí, que en la reunión que tuvo a los pocos días Andrés Manuel López Obrador, creo que fue el miércoles 4 o jueves 5, con diputados electos, senadores electos. A los diputados electos les dijo: no quiero oír hablar de la palabra gestores, no quiero oír hablar de la palabra bajar recursos. Así es. Ustedes no van a bajar recursos para nadie, y ustedes no son gestores de nada ni de nadie. Así es. Hablando de la lana. Sí, claro. Sí, porque mira, lo que se ha convertido la discusión presupuestal en la Cámara. Entonces no hay una lógica en la distribución de recursos, es un dispendio absoluto y es puro hacer favores políticos. Por eso se tiene que cambiar esa dinámica. En el momento en que acotes los moches, que se prohíba ese mecanismo, que hagamos el compromiso de no hacerlo, entonces vas a empezar a tener una discusión presupuestal más seria, de realmente a dónde tienen que ir los recursos públicos, porque la otra es que el moche lo que hizo es que no hubiera una discusión real del presupuesto en la Cámara. Y además el gobierno presentaba pues puras cifras bonitas, ¿no? Acuérdate de casos me acuerdo de uno de la Secretaría de Educación Pública. Pide autorización de 70 millones de pesos para comunicación social, es lo que le pide a los diputados que le aprueben, y terminan gastándose 2,000. Es decir, hay una discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto entre lo que aprueban los diputados y lo que finalmente gasta el gobierno, pues muy grande, muy diferente, hasta un 20%. Hay cambios. Y entonces, como no hay una discusión real, pues ponen cifras bonitas, se aprueba, todo el mundo con su moche, feliz, y a la hora que logra, pues el gobierno hace lo que quiere. Ahora, dime una cosa, ya sé que tuvo una reunión el secretario de Hacienda con quien va a ser su sucesor, Carlos Ursúa, y que pues un tema fundamental es la elaboración, que en estos casos se hace más o menos en forma conjunta, pero privando el criterio del nuevo gobierno, ¿no? Sí, de hecho hay una disposición en la ley para que se trabaje de manera conjunta, sí, pero es de total responsabilidad del nuevo gobierno, claro, ya la presentación del proyecto, en este caso, de gasto para el 2019, y la fecha límite para entregarse es el 15 de diciembre. A diferencia de los otros 5 años. Sí, que es en septiembre. Sí. Y dime, pues ojalá puedan cortar esto de los moches, pero son tantos intereses. Pues sí, pero tenemos mayoría, Joaquín. Pero dentro de la mayoría, perdón, hay intereses. Sí, pero aquí está muy claro el mandato, Joaquín, de la gente. La gente votó por un cambio y tiene que haber una gestión completamente distinta. ¿Por qué quedarnos con esta idea de que el legislador tiene un político con excesos y privilegios? A ver, yo no entiendo por qué. No debe ser así. ¿Por qué tienen una cuota de dinero multimillonaria para que dispongan de ella directamente los diputados a discreción? Y ya vimos lo que fue, ¿sí? No. Además son puros recursos federales. No, son recursos públicos. Por eso, y federales. Sí. Y de ahí yo te doy para el municipio, pero con esta empresa. Sí, no, está arreglado ya todo. Todo. No, incluso hay diputados que venden su parte, es decir, los 20 millones que le tocan, pues le dan su moche y se los asigna a una obra que ni siquiera está en su distrito. Hasta eso se llevó, hasta mercado secundario de moches había. Imagínate nomás. Bueno, a ver, este tema es fundamental: presentar declaración patrimonial de intereses e impuestos. Sí, ves, ahí ya no tiene que ser una cosa voluntaria. Me parece que esos tiempos ya se acabaron. Sí. Tiene que ser absolutamente... ¿Esto va a ser público o privado, estas declaraciones? No, pues tienen que ser públicas, si no tendría sentido. Bien. Y sobre todo el tema de declaración de intereses. Sí. ¿No? Bueno. Y creo que es tiempo que en el Congreso, que ya en la Cámara de Diputados,
si haya una claridad ahí. Si tú tienes ciertos intereses porque trabajas en alguna empresa o porque eres socio de algo, pues no puedes legislar en esa materia. Aquí esto, la austeridad republicana. Ahí los vemos. A ver. De eliminar el fuero y terminar con excesos y privilegios. Es que el fuero lo usan hasta para los borrachazos. Mario Delgado, ¿sí? Es un mal uso, ¿no? A ver, no, es una perversión del concepto de la idea del legislador de crear el fuero. Era para las ideas. Sí, era para proteger su libertad de actuación y de expresión. Ha desvariado muchas cosas. Ahora, fíjate, lo que está proponiendo el presidente electo López Obrador es, vamos a cambiar, de las primeras iniciativas que quiere, es cambiar el 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción o delitos electorales, es decir, está terminando con el fuero presidencial. Entonces, si el presidente ya no va a tener esa inmunidad, esa protección, pues nadie la puede tener hacia abajo. Y espero que así sea así. Voy a unos anuncios y regreso con Mario Delgado, diputado electo por Morena, porque vamos a empezar a hablar lo del presupuesto, porque ayer Andrés Manuel anunció 500,000 millones de pesos. ¿Sí? Y pues no sé cómo los van a sacar en este presupuesto, pero te lo voy a preguntar en un momento. Pero primero hay mensajes, que es aquí en Radio Fórmula. Además, siga toda la información en tiempo real. La tiene en un solo clic, esté donde esté, lopezoriga.com. Disfruta la información con credibilidad, de lunes a viernes de 1:30 a 3:30 de la tarde, siempre con Joaquín López Dóriga, aquí en Telefórmula y Radio Fórmula. Estoy seguimos con el diputado electo por Morena, Mario Delgado, quien yo creo que va a ser el coordinador de la bancada de Morena. A ver, hablando del presupuesto, ayer Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en esta conferencia de prensa con Carlos Ursúa, que ha sido señalado como el próximo secretario de Hacienda, y Gerardo Esquivel, que es un gran economista, sí, como subsecretario de presupuesto, por cierto. De egresos, así es. Sí. Una inversión de 500,000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir? No los veo. A ver, Joaquín, varias fuentes. Una es todas las medidas de austeridad que se están planteando, sí, y las medidas de combate a la corrupción, que tendrán un efecto positivo en la economía y generará ahorros por el lado del gasto público. Y la tercera es la reasignación del gasto. Si tú le preguntas ahorita a las autoridades hacendarias, te van a decir, no, es imposible que haya esos márgenes de reasignación del presupuesto de 500,000 millones. Pero si ves en la realidad qué pasa, te comentábamos hace rato que entre lo que aprueba la Cámara, sí, y lo que finalmente ejerce el gobierno, hay diferencias muy grandes, más o menos hasta de 20%. O sea, 20% son 4 puntos del PIB, Joaquín. Las reasignaciones que está planteando el gobierno de López Obrador es de 2,5. Coincide con una afirmación del Fondo Monetario que dice que el presupuesto en México tiene por lo menos 2 puntos del PIB en que se pueden ganar en eficiencia. Entonces, en lugar de entrar como todos los gobiernos a pedir mayores impuestos, mayores ingresos, López Obrador lo que dice, a ver, momento, vamos a revisar en qué estamos gastando. Entonces va a ser un programa de austeridad muy ordenado que va a llevar sobre todo a que el gasto público se destine a rubros que sí tengan impacto. Actualmente el gran misterio en la economía mexicana es por qué cada año el gobierno tiene más dinero para gastar, cada año tiene más presupuesto y no tenemos mejores servicios. El INEGI mide el impacto que genera el gasto público en la economía, el valor agregado que genera, y prácticamente en todos los sectores es cero o negativo. Gastamos muy mal. Es tiempo de revisar el gasto, es tiempo de ajustarle el cinturón al gobierno, y eso va a permitir generar estos ahorros y reasignaciones para financiar los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, que suman 500,000 millones de pesos. Ahora, la concentración de crear una superoficialía mayor y desaparecer las otras, ¿no es un problema de operación en las secretarías? Va a haber que organizarlo muy bien. Hay una enorme ventaja ahí, que las compras consolidadas normalmente terminan generándote muchos ahorros. Sí, el reto va a ser la eficacia y la oportunidad en hacer todas las licitaciones a tiempo. Sí, bueno, ahí la ventaja que te ofrece también es que es muy visible estas compras consolidadas. Difícilmente puedes hacer ahí
alguna tranza, ¿no? Bueno, pero hemos visto como algunos proveedores, por ejemplo, el Seguro Social, con todo y eso, se ponen de acuerdo. Sí, aquí directamente lo va a manejar la Secretaría de Hacienda, lo cual todas las compras, todas. Es lo que ha planteado el secretario Ursúa, lo cual le va a dar pues la posibilidad de controlar eso. No, le va a dar un poder, bueno, o sea, el vicepresidente del país. Bueno, los secretarios de Hacienda tienen por sí mucho poder. Pero ahora va a tener más si se juntan las compras y solo va a ser una sola oficialía. Aparentemente es el planteamiento. Que yo creo que eso todavía se puede revisar, ¿no? Vamos, yo entiendo que hay cosas que, bueno, pues faltan 4 meses y una semana para que proteste el cargo Andrés Manuel López Obrador y yo creo que de esto que se ha dicho hay cosas que en la realidad se tendrán que ajustar, ¿no? Se van aterrizando los proyectos, se van aterrizando las ideas y bueno, tendrá que haber definiciones, detalles. Bueno, entonces, ¿ustedes protestan el 29 de agosto o el 30 de agosto? 29 de agosto, 11 de la mañana, es la sesión constitutiva, se elige a la mesa directiva. De decanos, ¿no? Así es, y se convoca la primera sesión el 1 de septiembre. Primera sesión que tiene como una única sesión de Congreso General. Sesión de Congreso General. Que tiene como único punto del día tomar protesta al nuevo presidente de la República. Así es, esto es el 1 de diciembre. Perdón. El 1 de septiembre sí, se instala. Y se recibe el informe del presidente. Sí, se recibe el informe del presidente. ¿Han pensado en que vuelva a leer el presidente el informe? Pues tendrá que plantearse esa discusión. Mira, porque es del reglamento de la Cámara de Diputados, ¿sí? Sí, yo no lo vería mal que vaya y rinda cuentas y aceptara preguntas. Eso estaría bien. Nos acercaría como un régimen parlamentario, pero pues, se quitó, pues ya sabes, que era el día del presidente, ¿no? Pues aquella mayoría gandalla priista, pues hacía una fiesta. Pero lo quitó el PAN. Y lo quitó el PAN, exacto. Bueno, perdón. Lo quitó el PRI con la mayoría de todo el PRD y aquel entonces. Porque se pensaba en eso, ¿no? Sí. Era el día del presidente, entonces vamos a quitarle el día de fiesta al presidente. Yo no lo vería mal. Es que es inaceptable, bueno, inexplicable que la única vez que el presidente de la República al año acuda al Congreso es para la entrega de la medalla a Belisario Domínguez y va de invitado de honor. Y solo al Senado. Y solo al Senado, sí. Y no habla. No, de invitado de honor. Así es. O de... Sí, no estaría mal, fíjate. Yo no lo vería mal. En fin. Bueno, pues seguiremos hablando, Mario, de a ver qué pasa con esto del presupuesto. Lo importante es que hay una transición de terciopelo, ¿sí? Sí, creo que va muy bien. Creo que está llena de buenas noticias esta transición. Mañana hay una muy buena, el jueves, perdón, en la negociación del Tratado de Libre Comercio, que se integra el equipo del actual gobierno, Jesús Seade, que es un experto en negociaciones, vicepresidente. Que hay muy buen equipo con Ildefonso Guajardo, ¿eh? Sí. Han hecho un buen trabajo, pero qué importante que desde ahora ya se estén juntando, ¿no? En fin, yo creo que Andrés Manuel debía haber ido a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Pues desde el principio dijo que sí, el martes 3. Pero sí tenía su papel. No lo dijo, pero tú sabes que en 23 ya no le pueden dar la declaración del presidente electo, y menos cuando un aliado de ustedes, el PES, impugnó la victoria de López Obrador. ¿Qué tal? Bueno. Eso ni Kafka se le hubiera ocurrido. Hay que tener paciencia todo su tiempo. Yo creo que va muy bien la transición y ha sido muy respetuosa además. Quitando lo de ayer de que Hacienda estuvo detrás de lo del tema del fideicomiso. Del fideicomiso pues ahí, ya, desde mi punto de vista, el INE yo creo que se sobrepasó. No solo en cómo dictamina esto, sino pues el activismo de algunos consejeros que parecían pues más bien representantes de partidos en lugar de consejeros electorales. Sí, pero yo creo que, yo lo he dicho y te lo digo a ti, yo creo que Andrés Manuel, en lugar de haber publicado ese tuit desde su casa, ya su finca en Palenque, de que la vil venganza y todo esto, yo creo que debía haber dicho, no lo creo, sí, rechazo la acusación, pero voy a ordenar una investigación, sí, porque los encargados del fideicomiso tampoco se han visto, Entonces lo que te quiero decir es que no hacer de eso un conflicto y no escuchar a Andrés Manuel López Obrador como en algún momento de la campaña.
de la campaña muy al principio. Sí, Joaquín, ahí yo también te diría, me parece que fue un triunfo muy claro, inobjetable, y ahí como que esta idea como que meterle una manchita, que no se vaya limpio Morena, pues también no le gusta a nadie. No le gusta a nadie, pero entonces que responda Morena. Morena ha estado también respondiendo, y las personas que tuvieron a cargo este fideicomiso también salieron a dar la cara, eso es muy importante. Salieron a ver si y otros se desmarcaron, pero en fin, ya hablaremos de todo esto, Mario, muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Este es muy bien, Mario Delgado, el próximo coordinador de los... Bueno, se tiene que elegir, también lo vamos a... el partido convocará al método y en los tiempos adecuados. Sí, todo eso ahí estamos. Pero yo le digo, usted el tiempo me dará la razón. El próximo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que por primera vez desde los años, yo creo que son desde los años 80, no tiene ningún partido, ni aquel priismo desbordado hegemónico. Tienen 331 diputados. Bolas. Gracias, Mario. Gracias a ti, buenas tardes. Que también va a ser una bronca controlada a 331 diputados. Va a estar o coordinar, como digas tú, ¿sí? Porque hay de dulce de chile y de manteca. Yo creo que va a ser un buen grupo, a la altura del mandato que nos dio la gente. Ojalá que así sea. Así será.